Buen día, estimados estudiantes. Esta es la semana o la clase número 5 de la materia Máquinas Eléctricas 2. Vamos a hablar, nos quedamos en la última clase estamos hablando sobre transformadores, los tipos de transformadores, calcular los diferentes tipos de potencia, lo de potencia relativa, lo de potencia, los diferentes tipos de potencia que podemos nosotros vincular. Y entonces vamos a hablar sobre transformación de impedancia a través de un transformador. Sabemos que la impedancia es el homólogo a la resistencia, ¿ok? Cuando conocemos nosotros un circuito eléctrico, podemos nosotros ver que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, ¿no? Ley de Ohm. En, en tanto aquí en este tipo de elementos, esto yo voy a conocerlo como impedancia. ¿Sí? ¿Sale? La impedancia de un dispositivo o un elemento se define como la relación entre el voltaje fasorial, ¿ok?, que actúa a través de él, y la corriente fasorial que influye a través de él. Y aquí yo lo voy a poner como ZL, que va a ser la impedancia, ¿ok? Y va a ser el voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. Vamos a ponerle por aquí entonces el nombre, ¿no? Voltaje fasorial. Y esta va a ser la corriente fasorial. Muy bien. Una de las propiedades interesantes de un transformador es que, debido a que cambian los niveles tanto de voltaje como de corriente, y por lo tanto cambia la relación que hay entre el voltaje y la corriente, la impedancia aparente de un elemento también va a cambiar. ¿Ok? Para entender mejor esta idea, vamos a ver esta imagen que está por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. ¿Sale? Si la corriente secundaria IS, que vamos a conocerla por aquí, aquí está. Esta es la corriente secundaria IS, y el voltaje secundario, que sería este de acá. Vamos a hacer también un circulito. Ahí está. Corriente secundaria, voltaje secundario. ¿Ok? Entonces la impedancia de la carga, o sea, ZL, va a ser igual al voltaje del secundario entre la corriente del secundario. Y este va a ser la impedancia de la salida, en este caso de la carga. ¿Ok? La impedancia aparente del circuito primario del transformador, yo lo voy a poder encontrar, en este caso, que sería esta parte que está aquí, sería la impedancia, ¿ok?, aparente. Vamos a ponerle impedancia aparente, ¿sale? Va a ser igual al voltaje primario sobre la corriente primaria. Ya nosotros sabemos por ahí, de otros lados, o que ya hemos comentado aquí, el voltaje primario se puede expresar como A BS, ¿ok? Y la corriente primaria puede ser IS sobre A, ¿ok? La impedancia aparente del primario, entonces, me va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? La impedancia aparente del primario, sabemos que es voltaje primario sobre corriente primario, entonces va a ser A BS sobre A y S, ¿ok?
es I sobre S, perdón, aquí es I sobre S. Vamos a ponerlo bien. Esas son fórmulas establecidas, ¿eh? IS sobre A. Haciendo aquí la ley de los extremos, me queda como A cuadrada BS y S en este caso, ¿sale? Por lo que nosotros sabemos y nos damos cuenta, esto de aquí, BS sobre IS, pues sería ZL, o sea, la impedancia de la carga, ¿no? Por lo que yo puedo decir que la impedancia aparente, ¿ok? La impedancia aparente va a ser igual a A al cuadrado, la impedancia de la carga. Ahí está. Con un transformador es posible hacer coincidir la magnitud de la impedancia de la carga con la impedancia de la fuente, simplemente con seleccionar la relación de vueltas apropiadas. Y sabemos que esta A de aquí, si no me equivoco, es la relación de vueltas. La relación de vueltas que hay en un transformador. Ok, sí, es la relación de vueltas que hay en un transformador. El voltaje de la... ese A podemos definirlo para recordar como el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, que es lo mismo que el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Ok, voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Y esto también aplica para la corriente. Nosotros sabemos que A va a ser 1 sobre A, va a ser igual IP sobre IS. Ok, son fórmulas que ya analizamos por ahí. Entonces es A, por lo que me dice aquí el autor, que es posible coincidir la magnitud de la impedancia de la carga con la impedancia de la fuente simplemente con seleccionar, en este caso, la relación de vueltas apropiadas. Ok, entonces, vamos a ver por aquí un problemita, ok, donde vamos a ver o analizar algunos circuitos de transformadores ideales, pero vamos a ver por aquí, ok, vamos a ver aquí, dice el problema, dice por aquí el autor antes de ver el problema, dice, si un circuito contiene un transformador ideal, la forma más fácil de analizar los voltajes y las corrientes del circuito es reemplazar la porción del circuito de un lado del transformador por un circuito equivalente con las mismas características terminales. Una vez que se ha sustituido el circuito equivalente en uno de los lados, se pueden encontrar los voltajes y las corrientes del circuito nuevo sin el transformador. En la porción del circuito que no se reemplazó, las soluciones que se obtengan serán los valores correctos del voltaje y corriente del circuito original. Luego, la relación de las vueltas del transformador se puede utilizar para determinar los voltajes y corrientes del otro lado del transformador. Y el proceso de reemplazar un lado del transformador por su equivalente al otro lado del nivel de voltaje se conoce como referir el primer lado del transformador al segundo. Y vamos a ver, ¿ok? ¿Cómo se transforma un circuito equivalente? Su forma es exactamente la misma que la del circuito original. Los valores de voltaje en el lado que se reemplaza está dado por una ecuación que nosotros analizamos, ¿ok? Que lo voy a poner por aquí, que sería BP, BS es igual a A, ¿ok? Esa sería la ecuación que estamos nosotros mencionando. Y los valores de la impedancia que tenemos aquí arriba, que es Z, la aparente, va a ser igual a la relación de vueltas entre la impedancia de la carga. Ok, estas dos ecuaciones son de suma importancia. Aquí, la dirección de las polaridades de las fuentes de voltaje en el circuito equivalente se invertirá con respecto al circuito original si se invierten los puntos en un lado de los devanado del transformador con respecto a los puntos del otro lado del devanado. Ok, vamos a ver qué es eso, cómo se come, ok. Tenemos aquí esta este ejercicio. Vamos a ver tantito nada más. Y vamos a resolverlo entonces. ¿Ok?
Vamos a llevárnoslos a otro lado por acá para tener un poquito más de espacio. Ok, aquí estamos. Vamos a sacar nuestra calculadora igual, que la vamos a necesitar más adelantito. Aquí la vamos a dejar. Me dice este problema, un sistema de potencia monofásico, vamos a ver si lo podemos agrandar, ahí está, lo por aquí. Un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 volts, vamos a ponerlo importante, 480 volts y 60 Hz, que utiliza o que suministra potencia a una carga, que aquí está la impedancia de la carga, que es 4 más J3 ohm. Esto es en números complejos, ok, mucho ojo con eso, a través de una línea de transmisión de impedancia, donde la impedancia de línea va a ser esto, y voy a contestar las siguientes preguntas. Y me faltó aquí, entonces, colocar el diagrama. Vamos a colocar el diagrama para saber de qué estamos nosotros hablando, ok. Aquí está. Este diagrama es el bueno. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Ok, ahí está el diagrama. Yo tengo, analizando aquí, yo tengo una fuente con un voltaje que es de 480 0 grados volts. Ok, tengo también lo que es una corriente. Tengo una corriente de línea, tengo una resistencia, tengo un inductor, ok, un inductor, tengo una corriente de carga y tengo que la carga en esos dos extremos, aquí va a haber, aquí va a ser el voltaje de la carga y aquí tengo la impedancia de la carga, que va a ser esta, ok. Bueno, vamos a ver, me piden cuál es el voltaje en la carga, o sea, me piden encontrar esta parte de aquí, ¿sale? Para encontrar el voltaje de la carga, pues tengo que analizar, y vamos a ver por aquí, que el voltaje de la carga, vamos a ponerle carga, va a ser igual a la corriente de la carga por la impedancia de la carga. Ok, la idea, nos acordamos, dijimos que la impedancia sería el voltaje de la carga entre la corriente de la carga, ¿no? Desbaratando esto, entonces me queda lo de acá abajo. Ahí tengo que llegar, pero no tengo ni la corriente de la carga, que aquí está señalada en ese sentido, ¿ok? Ni tengo tampoco lo que es, bueno, si tengo la Z de la carga, aquí está, ¿no? Esa sería mi impedancia de la carga. Vamos a ver cómo encontramos lo que nosotros necesitamos. Nos dice el problema, bueno, nos dice cuáles serían las pérdidas en la línea de transmisión. Vamos también a ver por ahí. Entonces, tenemos primeramente, no tenemos aquí un sistema sin transformadores, ¿ok? No tenemos transformadores aquí, entonces vamos a ponerle inciso A, sistema de potencia sin transformador, ¿ok? Vamos a ponerle sistema de potencia sin transformador. No tiene ningún transformador ahí. Entonces, al saber eso, yo voy a saber que la corriente, en este caso de la fuente, IG, va a ser igual al corriente de la línea, que es lo mismo que la corriente de la carga. No va a variar, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Al ser sin transformador, entonces la corriente va a ser igual en esos tres puntos. Y entonces la corriente de la línea yo la voy a poder encontrar como
el voltaje entre la suma, ¿ok? De estos dos elementos, ¿vale? De estos dos elementos que sería eh, la impedancia, no, perdón, no, estoy dando mal el concepto. Sería, no, sí, sería estos dos de aquí, que sería la Z de línea más la Z de carga, ¿ok? Entonces yo puedo decir que sería la impedancia, ¿ok? La impedancia de la línea más la impedancia de la carga. Y todo esto sobre el voltaje. Vamos a ponerle por aquí voltaje. Ok, ahí estamos. Eso va a ser la corriente que va a ser en la línea. Sabemos que el voltaje ya lo tenemos, ¿no? El voltaje, en este caso, va a ser de 480, que va a ser el voltaje de la fuente, a 0 grados volts. ¿Ok? Sabemos también que Z de línea va a ser igual a 0.18 más J 0.24 ohmios. Y sabemos que Z de carga va a ser igual a 4 más J 3 ohms. Ya tenemos todo, entonces procedemos a sustituir y sería por lo tanto 480, lo ponemos con todos sus valores, ok, y aquí abajo me quedaría, voy a ponerlo de esta manera, 0.18 más J 0.24 ohmios, y aquí sería más, ok, más 4 más J 3 ohmios. Si nos damos cuenta, en una está en polar y en otra está en rectangular. Este está en polar y este está en rectangular. ¿Ok? No podemos nosotros hacer nada con esos dos. ¿Por qué? Porque están en diferentes magnitudes, por decirlo de una manera. ¿Ok? Entonces hay que convertir ya sea a polar o a rectangular. ¿Ok? Es para tener este número complejo. Pues los necesitamos. Hay algunas calculadoras que ya podemos nosotros convertir de rectangular a polar y de polar a rectangular. Si lo saben ustedes, adelante. Aquí les voy a enseñar el método sencillo para para resolver esto si no tenemos ese tipo de calculadora. ¿Ok? Vamos a ver qué podemos nosotros realizar. Entonces, un tantito, se me cerró mi acordeón por aquí. Ok, bien. Entonces, primeramente, nosotros podemos sumar. ¿Qué podemos sumar? Pues la parte que no tiene, en este caso, J, ¿ok? Que no tiene J, o el módulo, por decirlo de alguna manera, la magnitud, la podemos sumar y podemos sumar esta parte compleja. ¿Ok? Vamos a sumarlos paso por paso. ¿Ok? Sería 480 a 0 grados volts sobre, sería 0.18 más 4 sería 4.18. 4.18 más 0.24 más 3 sería 3.24, y aquí le ponemos que es complejo. ¿Vale? Ya tenemos esa parte. Ya unimos, por decirlo
de alguna manera. ¿Sale? Vamos a encontrar entonces ahora la magnitud. Vamos a convertirlo a polar para poder nosotros hacer la operación. Ok. Vamos a encontrar entonces la magnitud. ¿Cómo se encuentra? Bueno, voy a utilizar lo que es el módulo de la impedancia. Una disculpa por los ladridos, pero esa colonia es muy activa y hay muchos perritos. ¿Ok? ¿El módulo de qué? Pues de A y B. A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? ¿Qué es esto de A y B cuadrada? Pues sería únicamente el valor, donde este valor de aquí sería A y este valor de aquí sería B. ¿Ok? Por lo que aquí solamente vamos a ocupar raíz cuadrada 4.18 al cuadrado más 3.24 al cuadrado. Cerramos por aquí y hacemos nuestra calculadora. Vamos a ver por esta. Aquí está mi calculadora. Ok. Y tenemos que es raíz de 4.18 al cuadrado más 3.24 igualmente al cuadrado. Tenemos que es 5.288. Ok, vamos a ponerle 5.288. Que si lo podemos redondear, ¿no? 5.29 a dos cifras. 28.8 se redondea a 5.29. ¿Sale? Y esta sería la magnitud. ¿Ok? La magnitud de esto. Tenemos que encontrar ahora nosotros lo que llamamos como argumento. Argumento, que es el ángulo. ¿Cómo encontramos el argumento? Sería el ángulo. Tangente a la menos 1 de B sobre A. Si nos damos cuenta es un triángulo lo que estamos nosotros haciendo, desbaratando para convertirlo a triángulo, de rectangular a polar. O sea, es como si fuera, ahora sí, un triángulo rectángulo. Básicamente, y tenemos que encontrar nosotros el valor de teta para encontrar esta parte. ¿Ok? Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo prácticamente. Por lo que aquí me quedaría como 3.24. Bueno, sería tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, 3.24 sobre A, que sería 4.18. Agarramos nuestra calculadora por aquí y decimos tangente de 3.24 entre 4.18, me queda 37.77. 37.77, redondeamos a dos cifras, 37.78. Estos son grados. Por lo que yo puedo decir que este elemento, ok, este elemento de aquí puede quedar como 5.29 ángulo 37.78 grados. Y esto sería ohm, si no me equivoco, sería ohm. ¿Ok? Ese sería el resultado de la parte inferior ya convertido a polar. Voy a ponerlo por aquí. Por lo que yo convirtiendo acá abajo, voy a decirle y de línea va a ser igual a 480 0 grados volt sobre 5.29 37.78 ohm. ¿Ok? Y ahí estaría ya mi valor, mi I de línea. Que si agarramos esto, yo lo puedo entonces ya resolver. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos ángulos y tenemos el valor, las magnitudes. ¿Ok? Tenemos dos magnitudes, estas dos, y tenemos el ángulo correspondiente. Lo que vamos a hacer es dividir. ¿Ok?
480 sobre 5.29 y los grados vamos a restarlo. 0 menos 37.78. ¿Ok? Por lo que nosotros agarramos aquí nuestra calculadora y me queda 480 entre 5.29 y me queda como 90.73. Ok, 90.73. Vamos a ponerlo aquí. 90.73. Y el ángulo pues sería negativo, ¿no? Sería menos 37.78 aproximadamente, ¿no? Ahí estaríamos. 78. Y ese sería lo que me piden de y de línea. ¿Ok? Que es entonces lo que buscamos en el inciso A. ¿Cuál sería el voltaje de carga? Bueno, tenemos voltaje de carga. Sabemos que voltaje de carga, acá dijimos que va a ser I de carga por Z de carga. Ya tenemos nosotros I de carga, porque I de carga va a ser I de línea, no va a haber transformador. Por lo tanto, solamente vamos a sustituir. ¿Ok? Vamos a ponerle. Por lo tanto, el voltaje de carga. Ok, el voltaje de carga. Vamos a ponerlo aquí abajito. Voltaje de carga va a ser igual a I de carga, que ya lo encontré, por Z de carga, que ya lo tengo. I de carga sería 90.73 con un ángulo de menos 37.78 grados, que va a multiplicar a y Z de carga, que está de formato rectangular, 4 ohms más, no es 4 ohms, es 4 más J, J3 ohm, ¿no? Eso sería. Sabemos entonces que esta unidad es amperes, aquí sería amperes y aquí sería ohms, por lo tanto sería voltaje, volts, ¿ok? Hay que convertir esta parte de aquí, hay que convertirlo en polar, ¿ok? Convertir a polar, vamos a poner aquí una nota, para poder trabajar, ¿ok? ¿Cómo lo convertimos? Pues ya lo sabemos, ¿no? Tenemos nosotros que agarramos esta parte y decimos que el módulo, ¿ok? Y el módulo va a ser igual a raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. No hay mucho que hacerle, ¿no? 4 y 16 más 3 al cuadrado 9 sería 25. Por lo tanto, el módulo aquí sería únicamente 5, ¿no? 5. Y el ángulo entonces sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 5. Este es un ángulo conocido que sería de 36.86 grados. Este ya es muy conocido, es el 3,5. Por lo general se ocupa cuando tenemos otro triángulo pitagórico. Así que ya es conocido. Pero si yo quiero comprobar en la calculadora, adelante, ¿eh? Entonces yo puedo convertir esta parte a su contraparte ya polar. ¿Ok? Que sería, voy a poner por aquí, voltaje de carga, sería 90.73 con un ángulo de menos 37.78 grados por 5 con un ángulo de 36.86 grados. Las unidades son las mismas. Este es amperios y este es ohm. Ok. Ya que tenemos esto, pues podemos nosotros multiplicar. Ahora sí. ¿Qué vamos a multiplicar? Pues el módulo con el módulo. Y el ángulo pues se va, en este caso, a restar. Ok. Agarramos nuestra calculadora por aquí. Y decimos 90.73 por 5, me sale
453.65, ¿ya? 453.65 con un ángulo, aquí lo vamos nosotros a restar. Aquí abajo voy a poner esto, ¿ok? Lo que estamos haciendo. 90.73 por 5, y acá al lado sería menos 37.78 más 36.86, y esto queda acá arriba, ¿ok? El ángulo, entonces, si nosotros restamos este pedacito, ya menos 37.78 más 36.86, me queda un total de menos 0.92 aproximadamente, ¿no? Sería menos 0.92 grados y sería volts. Este sería el resultado de el voltaje, que es lo que me piden acá, el voltaje en la carga. Este sería el voltaje en la carga. ¿Ok? Este sería el voltaje en la carga. Ahora dice que necesito yo encontrar la pérdida en la línea de transmisión. ¿Ok? ¿Cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Bueno, vamos a calcular las pérdidas. Igual, este es el inciso A, ¿eh? Pérdidas en la línea. La pérdida en la línea, vamos a encontrar entonces nosotros este que va a ser, ¿ok? Va a ser la potencia en la línea. Vamos a analizarlo, ¿sale? Vamos a analizarlo en ese sentido, ¿sale? Y sería igual a la corriente en la línea, y esto al cuadrado, por la resistencia en la línea, ¿ok? La I en la línea es igual que la I en la carga, que sería 90.73. Ok, solamente vamos a poner la magnitud, 90.73, y esto al cuadrado. Ok, la pura magnitud. Esto es amperios. Y el voltaje o la resistencia de la línea, lo vemos aquí en la figura, sería esta, ¿no? R línea. Entonces sería mi resistencia de la línea. Sería 0.18. Por lo que si nos vamos aquí a la calculadora, tenemos que, ahí está, tenemos 90.73 al cuadrado por 0.18, 1481.74 watts. Y esto de aquí efectivamente sería las pérdidas que va a haber en la línea, que lo obtenemos como si fuera una potencia. Ok, aquí no es línea, aquí la potencia de pérdida es pérdida. Puse línea, pero no, aquí es pérdida. Ok, bueno, vamos a dejar este problema hasta aquí. Vamos a resolver en el siguiente video el inciso B y el inciso, creo que hay C también, y otro problemita por ahí. Vamos al siguiente video.